En ese video les voy a explicar cómo hacer un óvalo si nos dan de entrada los ejes mayor y menor en donde debemos inscribir dicho óvalo. Entonces lo primero que vamos a hacer en la plancha, en la mitad de la plancha, en la primera parte, es dibujar los ejes mayor y menor. Son dos ejes perpendiculares y totalmente simétricos. O sea, si miramos desde el centro, miden lo mismo hacia izquierda y derecha que hacia arriba y hacia abajo. Entonces yo me voy a ayudar de las cuadrículas, pero ustedes lo hacen con su reglita. Voy a insertar acá con la herramienta segmento una recta. Ahí se la hacen con la regla, luego calculan la mediatriz. Recuerden cómo se hace la mediatriz. Vamos a enseñarle acá cómo se hace la mediatriz. Entonces agarramos ahí el compás, ponemos en un extremo y el otro nos aseguramos simplemente que esté por encima de la mitad. ¿Listo? Lo ponemos a inscribir. Dibujamos, también lo hacemos por debajo. Dibujamos y luego, sin cambiar la medida del compás, lo corremos al otro extremo y miramos dónde está la intersección. Ahí es donde vamos a dibujar la intersección, tanto por arriba como por abajo. Evidentemente, si elegí una línea de 12 centímetros, en la mitad, pues justo en 6 iba a quedar la otra perpendicular. Fíjense ahí, que si cuentan cuadritos, hay 6 cuadritos desde el extremo. Entonces yo simplemente, así se calculan, así se unen los dos puntos y yo me aseguro simplemente que queden del mismo largo. Lo mismo hacia arriba que hacia abajo. Yo voy a asegurarme de que queden 4 cuadros hacia arriba y 4 cuadros hacia abajo. Entonces simplemente voy a borrar estas escrituras que hice y voy a escribir un cuadrito para no saturar la explicación de muchos gráficos. Entonces pongo acá simplemente un segmento que empiece, ahí está AB y en la mitad punto C, por debajo el punto D. Ahí están los 4 puntos que están en la guía. En la mitad va a estar el punto X. Vamos a escribir con lápiz punto X. Ese es el centro de nuestro óvalo. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Es trazar una recta desde A hasta C. Ustedes lo hacen con la regla, yo lo voy a hacer con esta herramienta, segmento desde A hasta C. Yo lo voy a poner en punticos. No es parte de los ejes, es el primer paso. Luego, el otro paso es asegurarnos de hacer una proyección en el eje menor. El eje menor es el más corto, es decir, en este caso el eje CD. Entonces yo también, ustedes lo hacen con una regla obviamente, lo dibujan de manera suave, débil, para que diferencien entre la parte principal del óvalo y la proyección atrás. Entonces yo lo voy a colocar acá con un segmento también más largo, pero puntiagudito. Ahí está la proyección. Ya teniendo este paso, vamos al siguiente. ¿Cuál es? Vamos a trasladar la distancia XA al eje que acabamos de proyectar. Eso lo hacemos con el compás. Agarramos el compás, ponemos un puntico ahí, el otro lo alargamos hasta el punto A. En este caso lo modifico hasta que llegue al punto A. Fíjense que si yo empiezo a rotarlo, mire, acá en el centro se ve que el punto fijo es el punto X y que el otro extremo está pasando por el punto A. Eso me va a permitir llevar hasta allá la proyección. Yo puedo dibujarlo, pero yo me voy a ahorrar ese dibujo para que no saturarlo, lo repito, y solamente voy a dibujar la intersección acá. Mire. Acá voy allá a la intersección. Ese punto es el punto Y, ya lo coloco. Antes de dibujar o poner el punto Y, voy a de una vez hallar el punto E. Entonces vuelvo acá, modifico mi compás. Ahora lo voy a colocar fijo sobre el punto C y el otro extremo lo llevo al punto que acabé de encontrar, el punto Y. Entonces tenemos el punto fijo, el que va a dar vuelticas, la puntica del compás en el punto C y el otro extremo en el que pinta en el punto Y, que aún no lo coloco el nombre, pero ya sabemos que es allá el puntico azul que se está viendo. Entonces, ¿qué hago ahí? Vamos a mover el compás de esta manera hasta que hallemos el punto E. Ahí esa intersección con la diagonal se llama E. Ahora sí le voy a colocar los nombres. Este punto es el punto Y este punto es el punto E. Listo. Ahora el reto es encontrar la mediatriz entre la recta A y E.
decir la mitad acá, esta mediatriz. Si encontramos esa mediatriz, ya encontramos los focos O1 y proyectado el foco O2. Pero lo tenemos que hacer de manera precisa, ¿cierto? Entonces por eso voy a borrar estas líneas que acabé de hacer y empecemos a hallar esa mediatriz, a ver, entre el punto A y el punto E. ¿Cómo se halla la mediatriz? Volvemos a usar compás. Ponemos un extremo en el punto A y el otro extremo solo me va a asegurar que mida más de la mitad del segmento AE, que mida más de la mitad. La idea es encontrar una intersección arriba y una intersección abajo. Entonces voy a ponerlo fijo para que miremos cuál es ahí. La idea es encontrar acá arriba, acá abajo, luego me cambio de punta, me pongo ahora con punto fijo en E y hago lo mismo para hallar arriba y abajo dos intersecciones. Entonces vamos a dibujar acá la intersección acá arriba, por acá abajo, y luego lo que hago es, sin modificar el tamaño, agarro esto y lo muevo. Ahora lo pongo fijo en el punto E y va a buscar esa intersección. Mire que acá es fácil de hallar y por acá estamos ahí. Ya acabé de hallar estas intersecciones. Eso es lo más difícil del proceso. Ahora vamos a trazar esa mediatriz para mirar la intersección con mi eje mayor y con mi eje menor. Esos son los dos puntos claves. Si ya tenemos los dos puntos, ya tenemos hecho el óvalo. Entonces vamos a agarrar y en este caso ustedes con una recta unen esos dos, con una regla unen esos dos puntos y hacen una recta hasta que intersecten ambos ejes, o sea, de esta manera. Yo voy a dibujarlo acá como será. Ustedes con la regla obviamente agarran, trazan la recta hasta que intersecten los dos ejes. Yo, obviamente para hacerlo de manera precisa voy a utilizar esta herramienta, la herramienta semirecta, donde antes de eso voy a borrar esa recta que hice. Herramienta semirecta. La semirecta me va a tener un límite por un lado y por el otro es infinito. Fíjense que ahí acabé de encontrar los puntos clave. Uno de ellos es este de acá, que acabé de encontrar intersectando a mi eje mayor. Este punto es el punto O1 y el otro es el que hallo intersectando a la sombra o a la proyección de mi eje menor. Este punto es O2. Ya encontramos lo más difícil, O1 y O2. Ahora lo que vamos a hacer es reflejar a O1 o O2 en el mismo eje, pues utilizando como referencia a X. Es decir, acá en X yo agarro, miro esta distancia y la reflejo hacia allá, y la distancia de acá la reflejo hacia allá. Obviamente la hago con un compás. Entonces voy a eliminar esas anotaciones y utilizo mi compás. Entonces empecemos con O1. Entonces me aseguro que un punto quede fijo en la mitad y el otro es el que voy a modificar de distancia hasta O1. Y cuando ya tenga la distancia, lo muevo hacia allá y solamente hallo la intersección. Acá escribo qué intersección es la que me gusta. Fíjense que esta es la misma distancia de acá a acá hasta allá con respecto a X. Ese punto que acabo de hallar se llama O3. Y luego hago lo mismo pero con O2. Entonces en este caso vamos a modificar la distancia, la llevo hasta O2, no hasta D, sino hasta O2. Bloqueo y lo llevo hasta arriba, mire. ¿Sí ven? Ahí hallo el mismo punto. Entonces acá escribo un poquito y ahí hallo el punto O4. Ya tengo los 4 focos, digámoslo de esta manera. Son importantísimos estos focos. Entonces los voy a escribir acá. ¿Cuál es cada quien? Este es O3, el reflejo de 1. Y este de acá arriba es O4. Lo cierro para diferenciar cuando vaya a utilizar esos puntos para crear mi óvalo. Y este lo cierro acá. Luego, ya lo último entonces es lo más fácil. La guía recomienda que ustedes traten de visualizar cuáles son los puntos de tangencia, es decir, donde se unen las curvas. Pero pues acá lo vamos a hacer de la manera más corta. La tangencia principal es esta bisectriz que vemos acá. La bisectriz va a ser mi recta de tangencia. Entonces vamos a utilizar esa referencia, como yo estoy utilizando cuadritos, para dibujar el resto del círculo. Entonces, ¿qué hago? Primero compás y me voy a ubicar en el eje menor, no en el mayor sino en el menor, en el vertical. Me ubico en uno de los focos, en este caso O2. Seguro que ahí está, miren, O2. Miremos, mire la rayita esta, que es la que marca donde se fija. Lo fijo en O2 y en O2. Ahí. Y el otro extremo lo voy a llevar
a donde quiero inscribir mi óvalo, es decir, hasta el punto que se llama C. Hasta C, ahí pongo el compás en donde raya. Fíjense, el punto fijo en O2 y la parte que raya en el extremo de mi eje menor. Ahí por ahí debe pasar el círculo, debe tocar ese punto C. El círculo no, el óvalo. Listo, entonces empiezo a rayar. Para rayar necesito poner esto fijo y ahora sí voy a rayar. Pero mire, para diferenciarlo de todos los puntos que he tomado solo como referencia, lo voy a colocar acá sólido y además de otro color. Voy a colocarlo verdecito. Entonces, mira hasta dónde lo voy a llevar, hasta la recta de tangencia, hasta ahí. Entonces trato de hacerlo simétrico para el otro lado. Fíjense que ahí, si yo miro acá, bajo un poquito más allá del azul hacia abajo, entonces trato de hacer lo mismo hacia allá. Y lo mismo hago por el otro lado. Ahora voy a mover mi compás. Lo voy a mover, pero ahora voy a colocar el punto fijo. Punto fijo en O4. Vamos a mirar. Punto fijo en O4. Vamos a moverlo hasta que ahí quedó en O4. Y este lo pongo al otro extremo. Como le he modificado distancia, y consigue con el otro extremo. Fíjense que consigue con D. La parte móvil, que es donde está el lápiz, pasa por D. Y voy a volver a pintar. Y mírame, por este lado, pues yo llegué hasta acá, pues trato de llegar hasta la misma altura hacia abajo. Y por este lado, lo mismo, por la misma altura hacia abajo. Listo, ya tenemos la línea de arriba y de abajo. Ahora vamos a quitar el compás y vamos a hacerlo con el eje mayor. En el eje mayor no vamos a visualizar hasta el opuesto, o no vamos a rayar hasta el opuesto, sino hasta el más cercano. O sea, en vez de hacer esto de rayar hasta el opuesto, nos lo vamos a hacer al más cercano, acá, al que está bien cerquita. Modifico el tamaño del compás hasta ahí, hasta justo el extremo. Cuando ya lo tenga, lo bloqueo y empiezo a rayar. Y hasta el punto de tangencia, miren que se une perfectamente. Punto de tangencia se une. Si le sobra algo, pues borra el excedente. Ahora ya teniendo esto acá, me voy al otro lado, busco el punto fijo, me voy al extremo, mire, ahí está, punto fijo extremo, mire, bloqueo el tamaño y escribo hasta los puntos de tangencia. Tienen que conseguir perfectamente. Y ya tengo hecho el óvalo.